Primero, muy buenas tardes a todos, vecinas y vecinos, a pesar de que ahora tengo doble militancia, porque también tengo un pie en el sur y otro pie aquí en Vitacura. Lo primero que quiero decir es sorprenderme que a una charla de poesía lleguen personas, llegue gente. Normalmente, si uno coloca la palabra poesía, es el antídoto perfecto para que no llegue nadie, ¿ya? Y eso es lo terrible, y por eso es que voy a hacer justamente la charla. ¿Por qué la palabra poesía produce en nuestro medio la sensación de que estamos ante algo inaccesible o hermético, o algo aburrido, o algo difícil, algo que nos ahuyenta en vez de llamarnos? Y por eso, cierren las puertas allá atrás, vamos a partir haciendo un control de lectura de poesía. Prepárense porque les voy a hacer el control ahora y vamos a ver cómo están los resultados en esta sala. Tareas de poesía. Tristuraban las aguas sus temorios, los lirosos turfían tiestamente, y ustiales que utilaban a fimorios a las folses duraban distamente. Hoy que dulgen y hermedan los larorios, las oveñas patizan el bramente, y las fólgicas barlan los filorios tras la urla que baliñan ristramente. Explique y comente. 1. ¿Cuál es el tema o motivo central de este poema? 2. ¿Qué significan los lirosos para el autor? 3. ¿Por qué el autor afirma que las oveñas patizan el bramente? 4. ¿Qué recursos expresivos encuentran estos versos y las fólgicas barlan los filorios tras la urla que baliñan ristramente? 5. Ubique todas aquellas palabras que produzcan la sensación de claridad y transparencia. Y 6. ¿Este poema le produce la sensación de quietud o de agitado movimiento? Fundamente su respuesta. Pueden responder, tienen 10 minutos para hacerlo. El texto que acabo de leer es una especie de poema, antipoema, artefacto del gran poeta chileno Juan Luis Martínez, Tareas de poesía. Algo parecido ocurre con la manera como se ha transmitido, por ejemplo, en los colegios, lo que es poesía. Infestados por una jerga, desde mi punto de vista, que puede tal vez cumplir una función en la academia, de la que yo fui parte también, porque también fui parte de la academia, o la cacademia, como diría Nicanor Parra. Palabras como el hablante lírico, el temple de ánimo y otras, parte de esa jerga, lo que han hecho es impedir o alejar que nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros mismos tengamos una experiencia de la poesía. Porque la experiencia de la poesía es muy parecida y lo más cercano, diría yo, a la experiencia de la música. Normalmente, cada vez que nos encontramos con un poema, intentamos entenderlo. Graso error, ¿no? Desde luego que hay un sentido porque hay palabras, pero la poesía es sonido y sentido. Y muchos poetas, de los grandes poetas, hay que primero escucharlos, que entren por el oído, sobre todo los poetas de nuestra lengua, y después viene el paso por la mente y tratar de entender cuál es el hablante lírico, cuál es el temple anímico, cuál es el motivo principal de la poesía. El título de esta divagación que voy a compartir con ustedes y que es un tema que me ha obsesionado y que me apasiona y ando como una suerte de evangelizador hablando sobre él, es la poesía, el otro pensar de Chile, la poesía, el otro pensar de Occidente. No hay PowerPoint, lo primero que quiero advertirle. Nosotros estamos transitando, y yo lo entiendo, el mundo está bien y es una herramienta, pero yo estoy cabreado los PowerPoint. Me saturaron, digamos. Estamos transitando un mundo de cosas a no cosas, ¿ok? Byung-Chul Han dice, hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información lo que determina el mundo en que vivimos. Y justamente por eso es que traje cosas, traje libros, traje objetos, ¿no? Libros con los que yo me relaciono además físicamente. Yo tengo una relación física y metafísica con los libros. Son mis compañeros y aquí están. Primera idea que quiero compartir con ustedes. La filosofía, y por eso digo poesía del otro pensar, la filosofía y la poesía nacieron
juntas tienen un mismo origen y lo tienen en Grecia. En la Grecia más remota, en la época presocrática, cuando los pensadores ritmaban sus afirmaciones, sus preguntas, o escribían poemas filosóficos. Parménides, la filosofía occidental parte fundamentalmente en esta oposición entre Heráclito, el pensador del devenir, del cambio, ustedes lo han escuchado, uno no se baña 2 veces en el mismo río, y Parménides con esta oposición entre ser y no ser que nos ha marcado a sangre y fuego y que por eso nos cuesta tanto entender a los orientales y a los chinos. Estamos marcados por eso. Bueno, el famoso poema del ser, que es uno de los primeros poemas filosóficos, de los primeros textos filosóficos de Occidente, es un poema. Es un poema y es un viaje. Cuando uno lee Heráclito, que no escribió un texto filosófico, sino que solamente dejó unos fragmentos, unas frases que son realmente fulgurantes, unos relámpagos, uno tiene la impresión de que está en el límite de la poesía. Es filosofía casi poesía, o poesía filosófica. Bueno, la filosofía y la poesía partieron juntas y partieron desde algo que es fundamental y que a veces se olvida, que es el tan mentado asombro, el famoso taumazein de los griegos. Aristóteles dice que la filosofía tiene su origen en el taumazein, en el asombro. Poeta y filósofo parten del asombro. Pero hay un momento en que se produce una suerte de escisión y separación, que yo encuentro que ha sido fatal para Occidente, entre la filosofía y la poesía. Quiero decir algo. Esto parece muy abstracto, filósofo y poeta, pero resulta lo siguiente, que toda la historia del pensamiento occidental nace en la filosofía. De la filosofía nace la ciencia. La filosofía es la madre de la ciencia. Y de la ciencia nace la técnica. Es decir, y nosotros que estamos viviendo en una era absolutamente tecnificada, para bien y para mal, no estoy emitiendo un juicio de valor, tenemos que saber que la técnica viene de la ciencia y que la ciencia viene de la filosofía. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó con la poesía? ¿Dónde quedó? ¿En qué espacio? ¿Se extravió? ¿Se perdió? ¿Qué ocurrió? Y aquí quiero mostrar al gran culpable, el gran culpable teórico, de que los poetas no hayan jugado un rol tan importante en la conformación de nuestras sociedades, de nuestra historia del pensamiento en Occidente, y es Platón. Me voy a dar el lujo de pelar ni más ni menos que a Platón, un gigante. Yo soy ¿cómo se llama? Una pulga en el zapato de Platón. Es maravilloso Platón. Y es maravilloso porque muchos de sus textos son extremadamente poéticos. Si ustedes recuerdan, probablemente tienen en su memoria el famoso mito de la caverna, la alegoría de la caverna, se dan a dar cuenta por la manera como lo escribe y cómo usa él ese mito, que Platón tenía cumbres poéticas dentro de sus libros. O por ejemplo, si ustedes se leen esa maravilla que es el banquete de Platón, donde se juntan un grupo de amigos, al revés de lo que siempre hemos pensado los filósofos, que los filósofos son personas que están sentadas en un escritorio escribiendo. No, no, no. Los filósofos en Grecia se sentaban a conversar, a tomar vino, a comer en un banquete, en un simposium, ¿no? Y de pronto aparece Sócrates, que venía a veces a pata pelada o con hawaianas de la época, no sé, que era muy admirado por todos esos jóvenes, admirado porque era un maestro extraordinario. Y bueno, y hace hablar a todos. A ver, hablemos. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del eros, vamos a hablar de la belleza. Comienza a hablar uno, expone otro, y le toca a Sócrates. Y Sócrates recoge todo lo que han dicho los anteriores, cada uno de distintas perspectivas. ¿Qué es? Una pregunta tremenda. ¿Qué es el eros? ¿Qué es amor, diríamos nosotros? ¿No? ¿Qué se ama cuando se ama? Como diría nuestro poeta Gonzalo Rojas. ¿Y a dónde llega ese amor? Y Sócrates dice, me pasó esto, me encontré con una mujer que me reveló esto. Eso lo voy a dejar ahí para no espolearlo y para que después lo busquen, ¿ya? Pero momentos, y ahí viene una maravilla, porque Sócrates se pega una volada sobre la belleza, que es de los pasajes más bellos de la historia de la filosofía occidental. Bueno, ese Platón, que amaba la poesía, de pronto surge en él el rechazo visceral a la poesía, la desconfianza en los poetas, ¿no? Es curioso porque él en el libro, el famoso libro El Guión, había hecho una alabanza fantástica de los poetas, ¿no? Hablaba de que los poetas eran seres endiosados
poseídos por el entusiasmo. La palabra entusiasmo es muy bonita, viene de enteos, significa los dioses en nosotros. Así que cuando estamos y ustedes están entusiasmados, tienen que decir, los dioses están en mí, ¿no? Y él dice, el poeta, dice Platón en este texto, John, es cosa sagrada, alada y ligera, y es incapaz de hacer poéticamente nada hasta que se ponga endiosado, tanto que no se halle en él inteligencia alguna. Es decir, para él el poeta es poseído como el bailarín, como un músico, es poseído y se convierte en un ser sagrado, alado y ligero. Qué mayor elogio está haciendo Platón de lo que es un poeta, ¿no? Y en el fondo uno no logra entender cómo el Platón que dijo eso del poeta, en el libro 10 de la República, y aquí viene la afrenta innecesaria desde mi punto de vista de Platón, miren qué patudo ponerme a apelar a Platón a esta hora de la tarde, que no salga de aquí, con qué credenciales, señor Bankin, usted está apelando a Platón, ¿ya? Bueno, en el libro 10 de la República, Platón va a decir cosas tremendas como esta. Va a decir que la poesía es imitación y sobre todo imitación de la imitación, ¿no? O sea, está en un grado inferior frente a las otras imitaciones. También va a decir que es justo que ataquemos al poeta y que lo pongamos como correlato del pintor, pues se le asemeja en que produce cosas inferiores en relación con la verdad. Y también se le parece en cuanto trata con la parte inferior del alma y no con la mejor. Pero ¿cómo? Bueno, ¿y Homero? Bueno, ¿en qué quedamos? Homero era un poema que se leía para educar a los jóvenes griegos, la paideia griega de la que habla en ese fantástico libro Jagger. Esa paideia que era el concepto de educación y cultura completa que tenían los griegos, Homero jugaba un papel fundamental. Y aquí Platón se está tirando en picada contra los poetas. Está diciendo que producen cosas inferiores en relación con la verdad. Los filósofos son muy peligrosos con esta cuestión de la verdad, ¿ya? Y además tratan con la parte inferior del alma y no con la mejor. Y es justicia que no los admitiremos en un estado que vaya a ser bien legislado. Porque despierta dicha parte del alma, la alimenta y fortalece, mientras echa a perder la parte racional. Claro, ustedes van a decir, le encuentro razón a Platón, porque a lo mejor tienen algunos amigos poetas que a lo mejor pueden ser un poco volados, muy sentimentales, algunos podrán ser medio borrachines, otros volados, etc. Sí, ya, tiene razón Platón, ¿cómo le vamos a entregar el gobierno a los poetas? ¿No es cierto? Bueno, pero a ver, ¿los filósofos acaso lo han hecho mejor? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasaría y qué hubiera pasado? Finalmente los filósofos no han gobernado, que si se hubiera cumplido la idea de Platón de tener una utopía filosófica que gobernar el mundo. Eso está a un pie de la ideología y a un pie del totalitarismo, peligrosísimo, que alguien que se crea dueño de la verdad pretenda legislar el mundo. Ese es un tema que va a venir después. Pero claro, Platón estaba preocupado, uno lo entiende, quería poner orden. Había una crisis política tremenda en Grecia, una crisis muy grande. Platón estaba como traumado por esa crisis y el imperativo era el orden y la filosofía le daba garantías de orden porque trabajaba con la razón. En cambio, la poesía trabajaba con la parte inferior del alma, la emoción, lo irracional. ¿Y qué es lo que se hace en ese momento? Voy a simplificar, obviamente. Estas son simplificaciones, pero que ayudan a entender un poco. Es como meter debajo de la alfombra todo aquello que corresponde a la esfera de lo irracional, de lo inconsciente, de lo emocional y tomar el camino de construir una civilización occidental que tiene cosas maravillosas, extraordinarias, fundamentalmente en base a la razón. Ahora, este desprecio de Platón por los poetas lamentablemente va a tener efectos posteriores en la historia. Por ejemplo, un personaje tan importante como John Locke. Ahora voy a apelar a John Locke. ¿Ya? No sé quién va a quedar aquí con alguna pluma en la cabeza. Bueno, John Locke, que es un filósofo muy importante de Inglaterra, fundamental en el desarrollo de la filosofía occidental contemporánea, etc., escribe en un libro sobre pensamientos de la educación y critica a los que intentan hacerle estudiar versos a los alumnos desganados para hacer de ellos modestos rimadores, ¿no? Y luego dice
que le llama la atención que hayan padres que permitan a sus hijos cultivar el talento poético. Y si el niño tiene algún talento poético, encuentro extraño que un padre desee o siquiera soporte que lo cultive y desarrolle. Y más adelante dice, me parece por el contrario que los padres debieran sofocar y reprimir esta disposición poética todo lo posible. Y no veo por qué puede desear un padre hacer de su hijo un poeta, si no quiere inspirarle también el disgusto por las ocupaciones y los negocios de la vida. Pero no es este el mayor mal. En efecto, si el joven consigue ser un rimador afortunado y llega a adquirir la reputación de un poeta, que se considere en qué sociedad y en qué lugares perderá su tiempo y probablemente también su dinero. Bueno, esto que dice John Locke lo dicen muchos padres hoy día. Es cosa de ver la cara de un padre si un hijo se le acerca hoy. Papá, ¿qué quieres estudiar? Papá, voy a estudiar para poeta. Quiero ser poeta, ¿no? Más le valdría haber nacido en China en la época de la dinastía Tang, donde al revés que en Occidente los poetas estaban en la corte. Y para acceder a la burocracia estatal había que hacer exámenes de poesía. Si tú querías ser ministro o seremi o lo que fuera, tenías que escribir versos. Y escribir versos en China no era tan fácil. O sea, no es llegar y decir qué linda la fruta en la rama se ve, si tiro una piedra tendrá que caer. O tirarse un vómito surrealista, si soy poeta. No. Esto era caligrafía, en fin, un refinamiento. Ese florecimiento extraordinario de la poesía en la dinastía Tang, de una civilización que no tuvo la expulsión de los poetas y que los poetas tuvieron en la corte, en China y cerca del poder. Pero quienes se tomaron el poder en el pensamiento fueron los filósofos y los poetas fueron expulsados. Y aquí quiero hablar de una mujer, está mi señora aquí, de la que estoy enamorado de varias mujeres platónicamente. Entre mis amores está Gabriela Mistral, me he enamorado, Violeta Parra, y de esta mujer, María Zambrano. Para mí una de las pensadoras españolas, filósofas más interesantes y poco conocidas acá, bien conocidas más bien en el ámbito hispánico, discípula de José Ortega y Gasset. Qué curioso porque tuvo un paso por Chile, porque su marido lo nombraron agregado cultural o de negocio en la embajada de España en Chile. Estaba la guerra civil, tuvieron que volverse a España, eran del bando de los derrotados, pero sin embargo se volvieron justamente cuando estaban siendo derrotados los republicanos, no se arrancaron. Y ella le toca vivir el exilio, el sufrimiento de un país desgarrado por la guerra civil y pasó pellejería, vagó de pueblo en pueblo, una mujer brillante, pero brillante, iluminada diría yo. Ella escribe una filosofía, además con una pluma muy poética, es una maravilla María Zambrano. Bueno, y resulta que se hace la pregunta, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que pasa en un país cuando el país llega a este nivel de fractura, de odio? Y empieza un análisis muy profundo. Y uno del análisis profundo es que, de alguna manera, nuestra civilización que se ha plantado sobre la razón, se ha plantado sobre la razón cartesiana, el sujeto que piensa y luego existe, etcétera, etcétera, y todo lo que viene después, ese predominio absoluto de la razón y donde no hay un espacio para lo irracional, para lo emocional, hace que eso irracional y que eso emocional finalmente termine estallando de manera violenta, ¿no? Es muy interesante la observación. Y su obsesión dice que la única manera, que el hombre es incompleto si solamente hace filosofía, e incompleto si solo hace poesía. Que lo que hay que hacer es lograr una integración entre la razón filosófica y la razón poética. Que a eso es lo que debiéramos aspirar. Y tiene un texto precioso que les recomiendo, que se llama Pensamiento y Poesía, en que ella dice, no se encuentra el hombre entero en la filosofía, no se encuentra la totalidad del hombre en la poesía. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual. En la filosofía al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía busca requerimiento guiado por un método. Aquí nos da una primera pista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero que somos incompletos solo con la filosofía e incompletos solo con la poesía. Luego, el poeta se preocupa del hombre concreto individual. ¿Por qué no el filósofo? Porque el filósofo desde su origen en Occidente está preocupado
por acceder a una totalidad que dé cuenta de toda la realidad, que luego se va a traducir en la verdad, en el concepto de ser, concepto de historia, es decir, grandes ideas que engloban toda la particularidad y heterogeneidad de nuestra realidad, que es, claro, dispersión, particularidad, etc. Entonces, el filósofo se obsesiona con esa búsqueda, dice María Zambrano, ¿no? Filósofo y poeta, como decía, partieron los dos de la admiración, pero el filósofo no se contenta con la pura admiración y el asombro, se hace preguntas, quiere responder esas preguntas, y al responder esas preguntas, intenta abstraer desde la realidad conceptos que puedan englobar toda la realidad. Y hay una posibilidad extraordinaria. Nuestra filosofía occidental es solo en Occidente se ha dado esa aventura intelectual como se ve en Occidente, pero tiene un riesgo, que es que el filósofo, en su búsqueda desesperada de un todo, que le dé una seguridad, la búsqueda de Platón del bien, la verdad, la belleza, etc., Hegel, la historia, etc., es que al hacer eso, de alguna manera podemos cometer una violencia sobre la realidad, una violencia teórica, una violencia intelectual, porque forzamos a la realidad a abstraerse en estos conceptos que son los que van a marcar y a través del método. En cambio, el camino del poeta es otro, dice María Zambrano. El poeta no renuncia, ni apenas buscaba, porque tenía. Tenía, por lo pronto, lo que antecía ante sus ojos, oídos y tacto aparecía. Tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el poeta? La poesía persigue, entre la multiplicidad desdeñada por la filosofía, la menospreciada heterogeneidad. Claro, la idea hace que el ser, buscamos el ser, abstraemos ese ser, pero en ese ser capaz que se pierda cada ser individual o cada ente individual. No sé si me siguen, ¿no es cierto? Y el poeta, en cambio, no quiere renunciar a nada, no quiere que nada se pierda. Por eso el poeta se queda embobado cuando cae una hoja, o embobado cuando ve el rostro de la amada. Caminando por la tarde, va el poeta, Eduardo Anguita, y de repente mira con una amiga y le dice, eres primera vez. Extraordinarios. O sea, la ve por primera vez. Su rostro aparece. El filósofo diría la femineidad, la abstracción. Vi un ejemplo de la femineidad. En cambio, el poeta se queda mirando a la amada, eres primera vez, el atardecer, y así. Por eso Machado decía, mi corazón latía atónito y disperso. Qué bonito eso, ¿no? Atónito, asombrado y disperso, porque me atrae esto. Miro el gato, le escribo como Baudelaire un poema al gato, ¿no? Le escribo un poema al perro, como Oliverio Girondo, asombroso perro, este único perro. El filósofo habla de la perreidad, que habla de eso, o del mamífero, ¿no es cierto? Entonces ella pregunta, ¿es que al poeta no le importa la unidad, dice María Zambrano? ¿Es que se queda pegado vagabundamente a la multiplicidad aparente por desgano y pereza, por falta de ímpetu ascético para perseguir esa amada del filósofo, la unidad? Deja abierto esa pregunta. Y con esto termino con María Zambrano. ¿Cuál es la diferencia fundamental del poeta? Que el filósofo quiere lo uno porque lo quiere todo. Y el poeta no quiere propiamente todo porque teme que en este todo no esté en efecto cada una de las cosas y sus matices. El poeta quiere cada una de las cosas sin restricción, sin abstracción ni renuncia alguna. Quiere un todo desde el cual se posea cada cosa, etc. La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima y real, etcétera, 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 etcétera. Bueno, dice, el poeta saca de la humillación del no ser a lo que él gime, saca de la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay llegue a ser. Y remata con esta frase extraordinaria. El poeta no le teme a la nada.
Esto es muy importante, porque el filósofo busca el todo y va a arrancar de la nada. Volvemos a Parménides. Cuando Parménides va y asciende en su poema y se encuentra con un personaje misterioso, una mujer que le va a dar el camino, dice, por este camino no te puedes meter. ¿Cuál es el camino por el que no se puede meter la filosofía? Por el no ser. ¿No? Ahí no te metas. Por el ser, vamos, perfecto. Ser es lo opuesto de no ser. ¿Ya? Eso nos marcó, como dije, a sangre y fuego lo occidental. En cambio, el poeta va caminando, el ser, la nada. Y se lanza a la nada. ¿No es cierto? Explora la nada. Se arriesga en esa nada. ¿Por qué? Porque el poeta, el valor más grande del poeta, decía Hölderlin, es el coraje. Es el que da el salto. Es el explorador, es el pionero, ¿no? Es el aventurero, ¿no? El que se arriesga en territorios donde todos dicen, no te metas ahí, como el niño. Y ahí se mete el niño rebelde. Ahí se mete el poeta. Desciende al abismo, como Orfeo, cuando desciende a buscar a su amada Eurídice al país de la muerte. Se atreve a ese riesgo de descender a la muerte, ¿no? Y por eso el poeta nos va a permitir acceder a zonas del ser que no podemos llegar probablemente a través de la filosofía. La filosofía nos ha llevado, es verdad, a un desarrollo científico, tecnológico extraordinario, es la culminación en la que estamos hoy día. Pero muchas zonas de nuestro ser permanecen ocultas, tierras incógnitas por descubrir, y es ahí donde el poeta, que es como un buzo táctico, pero del ser, nos va a ayudar a sumergirnos en él. Quiero agregar un concepto maravilloso, que espero que les guste a ustedes también, en griego, que es el nous. Y voy a leer un fragmento en un griego chapucero, pero que me gusta, que es bonito leerlo, que no se pierda algo, que nos quede. El griego fue eliminado, el latín eliminado, o sea, no queda nada. La cultura clásica, quedan ruinas, restos, islas milagrosas de personas heroicas, como la gran Giuseppina Gramático aquí en Chile, ¿no? Este fragmento 40 de Heráclito, que es tan bonito. Polimatie non ekein u didaskei. No por mucho aprender se aprende a tener nous. ¿Qué es lo que está diciendo Heráclito? ¿Qué es lo que es polimatie? Es la multiplicidad de conocimientos, las especialidades, diríamos hoy día, un saber especializado, cada vez más especializado. ¿Qué es lo que es el nous, en cambio? Es la visión directa y simple del fondo último de lo que hay. Es como casi una percepción, uno podría decir, intuitiva, o un acceso directo al ser de las cosas. Yo diría fundamentalmente, para usar una imagen, a través del corazón. Es lo que Pascal decía en el siglo XVI. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Ese es el nous. Nuestra época, nuestro tiempo hoy, es un tiempo de polimatía, mucho saber especializado, pero empieza a escasear el nous. Ojo, empieza a escasear ese nous porque no se educa, porque no está en el objetivo prioritario de una educación cada vez más de especialización, etcétera, 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 etcétera. La poesía para mí es parte de ese nous, parte de ese pensar meditativo, diría Heidegger, cuando Heidegger hace la distinción entre pensar calculante y pensar meditativo. El pensar calculante es muy importante. Es lo que nos permite que estemos acá, que la economía funcione, que los puentes no se caigan, que la ciencia avance y la medicina. Es fundamental el pensar calculante, la gestión, la administración. Muy importante, dice Heidegger. Pero no nos olvidemos que el hombre no vino aquí solamente a hacer puentes, no vino solamente aquí a construir carreteras, no solamente a desarrollar la tecnología para mejorar la vida. A eso vino también, pero vino algo más, ¿no? Diría Hölderlin, vino a habitar poéticamente esta tierra. ¿Cuál es el pensar meditativo, dice Heidegger? El pensar que se demora junto a las cosas. A mí me encanta esa definición. ¿Ya? El pensar que se demora junto a las cosas. De nuevo el poeta ahí. El poeta, la filosofía también debería ser un pensar meditativo, pero la poesía sobre todo. Y se conecta con ese nous. Bueno, a partir de la expulsión de Platón, el poeta, obviamente, que vive una vida mucho más angustiada, camina por los arrabales de la ciudad. En el siglo XIX va a tomar la figura del poeta maldito. ¿Ya? Este desprecio de la poesía está en todas partes. También en el islamismo, Mahoma
habló contra los poetas, a pesar de que había mucha poesía en árabe, dijo unas afirmaciones bien pesadas sobre la poesía. Santo Tomás habló de la ínfima doctrina, siguiendo probablemente a Platón. Imagínense, ínfima doctrina, después aparece el Dante, ahí está el Dante mostrándonos con la Divina Comedia que no era ínfima doctrina solamente esto. O sea, Dante nos lleva a través de la poesía a lugares donde no nos puede llevar y no nos había llevado la filosofía. Dante hace bailar los dogmas católicos, los hace danzar, les coloca música, ¿no? Eso hace el poeta, ¿no? Bueno, y resulta que la mayoría de los poetas comienzan a caminar por los arrabales de la ciudad. Son lo que decía Octavio Paz, la otra voz de la historia. Los marginales, los locos, ¿ya? En fin, los malditos, ¿no? Y la angustia del poeta es muy grande. Y hay un poeta extraordinario que yo amo mucho, poeta alemán, que cada vez me parece más contemporáneo. Me refiero a San Federico Hölderlin. Yo lo canonicé, ¿ya? Lo voy a proponer que lo canonicen. Yo canonizaría a varios poetas, entiendo que Pablo VI era un gran lector de poesía, le encantaba Rimbaud, debería haber aprovechado haber canonizado a Rimbaud, ¿ya? Y a otro poeta por ahí. Bueno, Federico Hölderlin, a ver, era un poeta al que le toca ser, la mamá, el hijo, aquí está lo mismo con John Locke, le dice a la mamá, mamá, mi vocación es ser poeta. La mamá se aterra, yo lo entiendo. Mi hijito, está bien, puedes hacer poesía, pero primero agárrese a algo firme. ¿Por qué no estudia teología? Porque ahí puede ser pastor, predicador, va a tener cómo alimentarse, y lo manda a Tubinga a estudiar a un retiro ahí con todos los que estudiaban para ser pastores o teólogos, un gran lugar ese Tubinga. ¿Y a quién le toca de compañero de pieza a Hölderlin? Ni más ni menos que a Hegel, ese filósofo. Hegel, dormir al lado de Hegel, que Hegel es brillante, pero algo pesado. Kant es fantástico y a mí no me gustaría dormir con él, o sea, encuentro muy aburrido, ¿ya? Fantástico Kant, no le vayan a decir esto a Carlos Peña que lo ama, no le digan eso a Carlos Peña, ¿ya? Kant es fundamental, ¿ya? Pero otra cosa es dormir con él, y Hölderlin se iba a dedicar a la filosofía, obligado a estudiar teología, pero su sueño era la poesía, amaba la naturaleza, gran caminante, inspiradísimo, su poesía es maravillosa, léanla, es maravillosa, es etérea, es casi, es delicada, es profunda, toca lo divino. Es el último poeta que se encuentra con lo divino en Occidente, ¿ya? Antes de la desaparición de los dioses de Occidente, ¿ya? Bueno, y Hölderlin va a decir que él se alejó del hospital de la filosofía, ¿ya? O sea, donde están los enfermos crónicos, enfermos de razón tal vez, no sé, ¿ya? Se salvó del hospital de la filosofía y se dedica a caminar, a caminar, a caminar. Le escribe unas cartas tremendas a su mamá tratando de justificar. Era tímido, no le fue bien ni siquiera en el ámbito literario, en fin. Pero este poeta Hölderlin es quizás el poeta, y eso lo explicó Heidegger en una conferencia muy importante que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía. Es el poeta que más ha pensado la poesía. O sea, su poesía piensa la poesía. Una idea, pero es demasiado. No, yo le voy a decir por qué es importante las cosas que dice Hölderlin sobre la poesía. Por ejemplo, dice, hacer poesía, esta tarea de entre todas, la más inocente. Maravillosa esa afirmación. Y luego dice, para este fin se dio al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que dé testimonio de lo que él es. ¿Cómo? ¿No había dicho que era inocente? Y ahora resulta que es peligroso. Sí, pues. El lenguaje se le da al hombre, miren qué bonito, para que dé testimonio de lo que él es a través de la palabra. Pero resulta que el lenguaje, mal usado, puede convertirse, Heidegger distingue entre el genuino decir y la habladuría. La habladuría es, cuando decía Huidobro, en las ciudades se habla y no se dice nada. La habladuría es los sofismas. La habladuría son los fake news. La habladuría es lo que piensa la opinión pública. Todo eso es habladuría. Las mentiras. Vivimos en tiempos, estamos en las redes sociales, es habladuría. No es genuino decir. Muy difícil encontrar genuino decir. También hay, pero es difícil. Se pierde en medio de la habladuría. Por eso es tan peligroso ese bien. Heidegger dirá,
El lenguaje es la casa del ser. Miren qué hermosa esa idea. El lenguaje es la casa. Cuidemos el lenguaje. Si no cuidamos el lenguaje se deteriora, se destruye, se aniquila, se devasta, todo lo demás se viene abajo. Por eso los emperadores chinos, lo primero que hacían cuando se llegaban al poder era hacer una reforma del lenguaje. Los grandes emperadores, ¿ya? Porque el lenguaje es fundamental. Bueno, y nos está diciendo que es el más peligroso. Bueno, ¿y el poeta qué hace con el lenguaje? Dirá Heidegger que el poeta es el pastor del ser, el pastor de ese lenguaje, el pastor que tiene que cuidar ese lenguaje para que ese lenguaje no se deteriore. Eso lo dice Hölderlin y Heidegger lo comenta después. Pero dice otra afirmación más fulgurante aún. Ponen los poetas el fundamento de lo permanente. ¿Cómo para la filosofía? ¿Cómo en el ojo? ¿Cómo que los fundamentos para lo permanente? Sí. A ver, veamos. El mundo griego, ¿en qué está fundado? En un poema, en dos poemas. La Ilíada y la Odisea. En esos dos poemas está fundado Grecia. ¿En qué está fundado la civilización europea en su desarrollo, el mundo católico, europeo, etcétera, etcétera? En la Divina Comedia. Y así podemos seguir. ¿En qué está fundado Estados Unidos? ¿Está fundado solamente en la declaración de sus padres? No, señores. ¿En? ¿Cuál? En las hojas de hierba. Me celebro y me canto a mí mismo, que parece tan narcisista, es el individuo el que en Estados Unidos encuentra el horizonte abierto. Walt Whitman es el Homero de América. Así como Ezra Pound es el Homero del siglo XX en sus cantos, y etcétera, etcétera. Ahora yo diría que Estados Unidos está fundado por dos: Walt Whitman y Emily Dickinson. Emily Dickinson en su jardín cultivando rosas, y Homero, iba a decir, Walt Whitman caminando por las praderas a pecho abierto de Estados Unidos. Y no caminaba tanto porque tenía problemas físicos. Walt Whitman inventado por Walt Whitman. Pero eso es otra cosa que lo dejamos para otra charla. Que los poetas son fingidores, pero eso no voy a hablar ahora porque quiero hablar bien de ellos. Se inventan a sí mismos, inventan otros. Bueno, entonces, ojo, los poetas son los que fundan lo permanente. Quiero terminar con dos imágenes, porque tengo que pasar a Chile, no he llegado todavía a lo importante de la charla, esto es terrible. Es que por eso le dije, el corazón del poeta latía atónito y disperso. ¿Ya? Me encanta irme por las ramas. ¿Ya? Dos frases de Hölderlin maravillosas que yo creo que les van a gustar. Como dice Charly García, por favor lloren. Antes de tocar un tema, por favor lloren. Lo mismo les digo a ustedes. La primera, dice Hölderlin, cercano está el Dios, pero difícil es captarlo. Pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Esa es mi campanita con la que marco la poesía. Ahí nos damos cuenta de lo que es el poder del nous de la poesía. La capacidad de decir. Un filósofo se demoraría 500 páginas. ¿Para qué les digo un filósofo de hoy? En una jerga inentendible que solamente lo entiende. O un paper. No podría ni siquiera decirlo en un paper, porque tendría que citar quién dijo Dios y qué es lo que es cercano, ¿no? El investigador no sé cuánto, y así nos iríamos, una cosa bizantina, en fin. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Hölderlin aquí? Dos cosas impresionantes. Primero, que Dios está cerca, pero que es difícil captarlo. Chul Han, en su último libro, que acaba de salir, que se lo recomiendo vivamente, sobre Dios, conversación con Simone Weil, parte diciendo que el gran problema de nuestro mundo hoy es la atención. Hemos perdido la capacidad de atención. Y que eso afecta a que no podamos ver a Dios, ni comunicarnos con Él. No es que Dios haya muerto, no es que hayan caído, no es que la crisis de la iglesia, no. Es que el hombre ya no está atento. No hay atención. Bueno, el poeta que parece disperso está atento a estas cosas, ¿no? Está cercano el Dios. Y lo último, que es una enseñanza para mí de vida, que no la aplico siempre, creo que nunca, la aplico de repente nomás, donde crece el peligro, crece lo que nos salva.
Todo al revés de lo que nos educan hoy día. Cuidado, el temor, todo aterrorizado. Todo se va a caer a pedazos, el mundo está horroroso, arranquemos, escondámonos. Todos estamos con miedo, aterrados. No se vayan de ahí. Es en el peligro donde está lo que nos puede salvar. Ahí mismo. Eso aplíquenlo ustedes a situaciones. O sea, lo peor es arrancar del peligro. Salvo que te vayan a matar, obviamente. Hay un instinto, ¿no es cierto? Pero el poeta nos invita a internarnos en el peligro. Es como cuando Nietzsche dice, levantad vuestra carpa bajo los volcanes. Levantad vuestra carpa. Está irrumpiendo el volcán, arranquemos. No hay que arrancar. Esto me recuerda una historia que me tocó vivir ¿viste? Me estoy yendo por las ramas, yo sé, pero ya vuelvo. Me tocó ir a trabajar un tema en Puebla, una asesoría en educación en México. Un país extraordinario, impresionante, violento y al mismo tiempo creativo, un país. Y estalla el volcán, Popocatépetl, no sé pronunciarlo bien. Y la televisión estalló. Y el gran problema que tenía la autoridad mexicana era alejar a unos especies de chamanes que vivían cerca del volcán y que su tarea era escuchar lo que quería decir el volcán. Ellos no podían irse en el momento en que el volcán estaba hablando, obviamente. Y sacarlo era imposible sacarlo. ¿Ya? Ellos querían escuchar el volcán. Bueno, a veces que hay que escuchar las erupciones, no arrancar de ellas. Cuidado, que en el peligro puede crecer lo que nos salva. ¿Ya? En fin, eso dice Hölderlin. Y lo último maravilloso de Hölderlin, ahí terminamos una charla y después hacemos la otra. La poeta chilena queda para mañana, pasado mañana. Cuando Hölderlin dice, esto es fantástico y define lo que es la tarea del poeta. ¿Y cómo avanza el poeta ante la realidad? El poeta avanza con la frente descubierta ante las tempestades del Dios y recibe el rayo celeste para devolvérselo al pueblo convertido en canción. El poeta no pertenece a un partido, no debiera, tiene que renunciar a la militancia ahora. El poeta tiene que ir al descampado ante la realidad, abierto al peligro, sin dogmas, sin nada, no va con nada. Platón iba con la academia detrás, pues. ¿Ya? El poeta va al descampado, primero que nada, y recibe el rayo celeste. Se habla de la inspiración, es el rayo celeste. Lo recibe el poeta y lo convierte en un poema, en una canción para devolvérselo al pueblo. Esa es la tarea del poeta. Hermoso, ¿no? Qué linda cita. Todas estas tienen que anotarla para citarla después en la comida con otros amigos. ¿Quién deslumbrado? De la nada, digan. Están comiendo en el postre y dicen, el poeta avanza con la frente descubierta ante las tempestades. ¡Vamos a Chile! Chile, fértil provincia y señalada de la región antártica famosa. ¿No es cierto? Que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Voy aquí a tirar unos vislumbres nomás porque tú tienes que avisármelo del tiempo. No voy a alcanzar. Ya. La Araucana. El sino, el destino, el origen de nuestro país está marcado por un poema. Está marcado por un poema. Tuvimos la suerte de que viniera un poeta junto al conquistador, ¿no? Que claro, venía con sus grillas de interpretación, marcado por una época, es verdad, no le podemos exigir, mirado de ahora que viera todo, pero el tipo vio cosas que otros no habían visto. De luego vio a los araucanos, ¿no? Vio Chile, hizo la primera fisionomía. Todavía debiéramos enseñar en el colegio este poema. Antes se aprendía de memoria, es parte de nuestro origen, de nuestra historia. Y el final, además vino arrancando una historia de amor. Si Ercilla tiene cosas bien increíbles, hay que investigar más el poema. Viene arrancando una pena de amor. O sea, la historia de Chile está unida a un poeta que arranca una pena de amor, que llega al fin del mundo y escribe, quizás el único poema, creo que hay otro, pero el único poema fundamental, importante, que está ligado al destino y a la creación o a la aparición en el horizonte de este país, Chile. Miren cómo termina el poema. Y yo que tan sin rienda al mundo he dado el tiempo de mi vida más florido, y siempre por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, visto ya el poco fruto que he sacado y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error,
de aquí adelante será razón que llore y que no cante. Va a llorar a los universitarios. Arrastra una pena, un dolor, un fracaso y da testimonio entre versos al final del poema. Augusto Monterroso, gran escritor guatemalteco, el autor del cuento más corto de la historia de la literatura hispanoamericana, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Conocen ese cuento? El cuento más corto que se ha escrito nunca. Personaje Monterroso. Ya, no me voy a ir por las ramas con él, porque dan ganas de irse, porque tiene varias historias bonitas. Pero no. Augusto Monterroso me dijo en una entrevista que le hice que él había descubierto que el origen del cuento del Aleph de Borges estaba en la Araucana. Y me cita unos versos en la cueva no sé dónde, ya no me acuerdo exactamente el capítulo, me acuerdo que me lo mostró y le dije, entre otras cosas, o sea, ojo, ese poema tiene mucho que decir y ya dijo mucho sobre nosotros. Primera cosa, la poesía en el origen. Esto se ha dicho muchas veces, ahí está la Araucana. Segundo hecho que quiero marcar, uno de los grandes padres de la patria. Lo ha definido Joaquín Trujillo, un investigador, como el logócrata, o sea, el hombre del logos, de la palabra, que reúne en sí la figura del legislador y del poeta. Me refiero al gran Andrés Bello. Créanme, queridos vecinos, compatriotas todos, que este país sería más pantano y páramo que es si no hubiera venido este venezolano ilustre. ¿Ya? Por eso que me produjo tanto impacto una vez que yo iba por la Alameda, me quedo atrapado en una suerte de manifestación, no sé llamarla manifestación, ya debería colocarle otro nombre, bueno, y se abalanzan unos jóvenes sobre la estatua de Andrés Bello en la Casa Central de Chile y lo encapuchan. Andrés Bello encapuchado. Me dieron ganas de decirle, tú sabes quién es Andrés Bello, sabes quién es él. No, nadie sabe, casi nadie sabe, está en el billete por suerte, pero quién sabe a dónde se enseña quién es Andrés Bello. Y la historia de Chile es un padre, legislador y poeta. A ver, fue muy importante en la redacción del Código Civil, ese código que dicen que según Armando Uribe esconde los mejores endecasílabos de la poesía española, escondido es un hombre que, de ahí viene el concepto de la pasión por el orden, que Chile tiene pasión por el orden. Pero el orden para Andrés Bello no es solamente el orden público es muy importante. Chile, país de la anarquía en ese momento comienza el ordenamiento, él tenía una relación muy fuerte con Portales, obsesionado por el orden. Pero el orden de Andrés Bello es más profundo que el de Portales. Yo admiro mucho Portales, pero es una gran complementariedad, Portales-Bello, una gran polaridad. El hombre práctico de acción, pero también intuitivo, Portales de la política, y Andrés Bello, el filósofo, el pensador, el legislador, el poeta. Bueno, Andrés Bello pensaba que no puede haber orden si no hay orden en el lenguaje. De nuevo, el lenguaje es la casa del ser. Si el lenguaje está derruido, destruido, dañado, no puede haber orden en un país. Eso tiene que ver con las virtudes cívicas, con la educación. Si hoy día lo que estamos viviendo y lo que vivimos en el estallido es una parte importante, tiene que ver con la educación y con la educación pública. El debilitamiento de nuestra paideia, de nuestra educación. Bello tenía eso clarísimo, por eso escribió libros de gramática, por eso se importó en el lenguaje, pero sobre todo la pasión máxima. No fue un gran poeta neoclásico, nos puede sonar un poco anticuado hoy día, pero él amaba la poesía. Y la poesía está en la base, creo yo, de sus discursos, incluso de su legislación. Virgilio lo tenía arriba, o sea, ese era el sumum, ¿no? Y Andrés Bello tuvo una intuición impresionante. Andrés Bello escribió este poema. ¿Dónde está Andrés Bello? Andrés Bello escribió este poema que se llama Alocución a la poesía, y en el que en el fondo le habla a la poesía, que está en Europa, y le dice: poesía, ándate de Europa, vente a este continente nuevo que te está esperando, que es América. Divina poesía, tú de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada con el silencio de la selva umbría. Tú a quienes la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía. Tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón en grande escena. La poesía con demasiado refinamiento, demasiadas pelucas, como eran las pelucas, me imagino, del mundo francés, demasiada
refinamiento. La poesía es nativa, tiene algo rústico, algo salvaje. Es mucho mejor América, vente para acá. Aquí lo voy a pasar bomba. Poesía. Le habla a ella con P mayúscula. Y le habla de todos los países de América y le habla de Chile. En Chile en este momento no existía Neruda, nada. O sea, no había ni un poeta en el horizonte. Más bien, esto era un páramo. Andrés Bello cuando llegó aquí dijo, imagínense, echaba de menos una Caracas culta, donde habían tertulias literarias impresionantes, refinada, con grandes bibliotecas. Llega aquí, hijo, esto es un páramo. Circula un papelito, un diario, un papelito que dicen que es un diario, un papel que había, y no había ni siquiera un diario que mereciera el nombre de diario, ¿ya? Poeta no se veía ni uno, ¿ya? Y le dice, le dice a la poesía, o más te sonreirán, musa, los valles de Chile afortunado, que enriquecen rubias cosechas y suaves frutos, do la inocencia y el candor ingenuo y la hospitalidad del mundo antiguo con el valor y el patriotismo habitan. Qué maravilla lo que él ve. La naturaleza chilena es propicia para la poesía. En esto fue profético. Nuestros poetas son los grandes poetas de la naturaleza en lengua española, pero lejos. ¿Ya? El candor ingenuo, la inocencia, eso es lo que yo llamo la dulzura profunda que hay en Chile. No hemos puesto tan agresivos, ordinarios, pero esto es un país delicado. Y estoy hablando a nivel popular. El pueblo en el fondo es delicado. Hay delicadeza. Vean la obra de Violeta Parra, ahí está dicho todo, ¿no? Esa delicadeza que uno ve en el mundo campesino, que uno ve y que tenemos que cuidarlo como un tesoro, Andrés Bello lo ve. Y dice, aquí tiene que venir la poesía, y se adelanta. Y la poesía va a florecer en el siglo XX. Fíjense que un historiador, Menéndez, ya no lo confundo si Menéndez Pidal o Menéndez Pelayo, uno de los dos Menéndez, dijo que este iba a ser un país de historiadores y no de poetas. Pues este va a ser un país de historiadores, no de poetas. Te equivocaste, Gañán. Este es un país de poetas e historiadores. Hay muy buenos historiadores, pero caramba, tenemos unos poetas que compiten con los tuyos, ¿eh? Y que les dan cancha y tirilado a veces. Eso ocurrió y viene la eclosión, el florecimiento milagroso de la poesía chilena en el siglo XX. Algo que no se logra explicar muy bien. Cómo la poesía floreció también en Chile. Porque aquí, si los comparamos con Argentina, Argentina es un país más culto, de mayor lectura, no sé cómo estar ahora, ha sufrido un deterioro grande Argentina. Uno coloca un niño argentino al lado de un niño chileno, inmediatamente el niño argentino es mucho más elocuente, se para, da su opinión. Aquí el chileno opina, se atreve a opinar y todos miran para atrás. Al que ose levantar la mano y dar una opinión. Lo ridiculizamos al tiro. Tenemos un lenguaje, nuestro castellano, decía Gary Metral, es deshuesado, ¿ya? Sin hueso, ¿ya? Y sin embargo, nos cuesta expresar nuestros sentimientos y palabras, somos más para adentro. Pero ¡ojo! Pero cuando escribimos poesía, volamos. Pablo Neruda, un niño nacido en un sur, bajo el cerro Ñelol, cerca de ahí, no nació ahí, pero pasó una parte de su infancia ahí, en Temuco, en una ciudad y en aldeas donde los avisos de las tiendas no estaban dichos con palabras, porque había mucho analfabetismo, sino con las imágenes. Si era un zapatero, un zapato. Si era una peluquería. Y ahí surge la voz más torrentosa del idioma español del siglo XX. Neruda, el dominio completo, el despliegue absoluto del idioma en todas sus potencialidades. Un milagro. ¿Cómo surge eso de ahí? Y ahí podría enumerar mucho, Gabriela Mistral en el Valle del Elqui, etc. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se da también aquí eso? Hay que hacerse la pregunta. José Miguel Ibáñez Langlois, Ignacio Valente, que es el crítico más lúcido y más quirúrgico para analizar y entender la poesía chilena. No hay nadie como él en el siglo XX, encuentro yo, que sea capaz de pesquisar, oler, sentir lo que es una buena poesía, un buen poema y un buen poeta. Comparaba, a mí me gusta mucho esta imagen, esto con el vino. Aquí en Chile se daba muy bien el vino y la poesía. Vino et veritas. Bueno, resulta
que hay que compararlo con el vino. Ciertas cepas que traídas desde Europa hasta acá o de otros lugares, plantadas en el terruño chileno, producen vinos excelentes. La cepa del siglo de oro español, plantada y cruzada con la oralidad elquina, produce una maravilla única que es Gabriela Mistral. La cepa francesa, el Carmener, plantada y cruzada con la cepa norteamericana, la poesía whitmaniana, produce otra maravilla, Pablo Neruda. Entonces, hay algo en el aire, no sé, hay un misterio ahí de Chile. ¿Por qué la poesía se nos da tan bien? A ver, digámoslo al tiro, para dejar bien callado a John Locke, a Platón y a todos esos señores. Dígame una actividad que en Chile nos haya dado tanta retribución mundial como la poesía. Ninguna. Si yo hablo con amigos mexicanos que aman la poesía, me dicen, es que los poetas sí, los mexicanos tienen maravilloso. Sí, me dicen, pero los poetas chilenos son otra cosa. Esto lo he hablado con poetas de distintos países. ¿Eh? Los chilenos son otra cosa. ¿Y por qué? ¿Qué hay ahí? Esa pregunta es importante que nos la hagamos. ¿Y por qué, si tenemos esa maravilla, ese patrimonio, no hacemos nada con eso? Nada, no estamos haciendo nada. ¿Hay un museo de la poesía aquí en Chile? Debiera haberlo. Un museo interactivo, donde los niños chilenos fueran a ver lo que es la poesía con juegos. Nadie ha hecho eso, nada. ¿No? ¿Se está enseñando bien la poesía en Chile? Se está enseñando pésimo. Hagamos un test entre los chilenos, la prueba de lectura, nadie sabe nada, nadie le importa, nada. ¿De qué sabemos Neruda? Neruda que sabemos que dejó a la hija, que era malo, los ataques a las feministas en España que le quieren censurar un poema, pura lecera. ¿Ya? En fin, yo encuentro que está bien, era mal padre. En fin, bueno, pero yo lo que estoy jugando es la obra. Quisiera que el poeta fuera, además de genial, buena persona, pero no siempre coincide. No sabemos la intimidad de Mozart y de tantos autores, ¿no es cierto? Vamos a dejar de leer, escuchar a Mozart porque hacía unas cosas bien groseras y promiscuas que hoy día serían vistas como un escándalo ya mayúsculo, digamos, en la cultura de lo políticamente correcto. Bueno, con Neruda ha pasado. Eso es lo único que sabemos de Neruda. La copucha, Gabriela Mistral, no la hemos explorado, nada. Porque Gabriela Mistral tiene miles de dimensiones. ¿Qué hablamos de ella? Ah, cuando le descubrieron unas cartas que tenía un amante y que era lesbiana. La copucha chilena. Ay, si era lesbiana, hay miles de artículos y nada, y vienen los teóricos a hablar de no sé qué. Por favor. Es como si yo quiero hablar de Bach en Alemania y hablar, oye, es que Bach tenía un problema a la vesícula y resulta que le pegaba a la mujer. Ah, qué interesante. De eso nos alimentamos los chilenos en relación a otros poetas. Pelándolos. Se pelaba a Huidobro, si es una obra de teatro, un dramaturgo que yo quiero mucho, pero yo se lo dije. Pelando a Huidobro porque era cuico. Bueno, ¿qué importa que fuera cuico? De la clase alta, si es brillante. ¿Ya? Oye, pero por favor, salgamos de este nivel de la copucha. Si somos, ese nivel nos rebaja y tenemos esta maravilla completamente abandonada, completamente ninguneada y sin embargo es un milagro. Uno de los milagros que tenemos en Chile. No sabemos verlo. Les puedo confesar por qué, eso quería compartirlo, algo más personal, por qué para mí los poetas me emocionan como ustedes lo pueden ver y me apasionan, porque fueron los héroes de mi infancia. Mis héroes fueron los poetas. Tuve la suerte de que mi madre era hermana del poeta Enrique Lin, gran poeta que hoy día ha ido creciendo en su lectura. Antes una de las Enrique Lin nadie sabía nada quién era Enrique Lin. Luego, mi padre era hijo de una poetisa, amiga de la Gabriela Mistral, Patricia Morgan, mi abuela querida. Yo era el nieto favorito, pero no se lo digan a nadie. Eso suena horrible. Me tenía una pieza en el centro, en la calle Maquiver, ¿ya? Y ahí al departamento de mi abuela, su seudónimo era Patricia Morgan, poetisa tradicional, de versos. Yo la quería mucho, pero encontraba que sus versos eran muy anticuados. Creía que la poesía, solo la única poesía buena eran los poetas malditos, puros huevos nomás, pendejo, ¿ya? Pero mi abuela era maravillosa y a su departamento llegaban personajes en la tarde, unos poetas, medios como, todos bien vestidos, porque en esa época andaban hasta con sombrero, creo, bien vestidos, pero con las chaquetas medio roídas. Unos personajes que llegaban a buscar el plato de comida seguramente en la noche, que mi abuela los acogía a todos, y se producieron unas conversaciones. Me llevó a escuchar unas recitadoras que habían en el centro. Me acuerdo perfecto, una recitadora en una esquina que se para, toda la gente escuchando una recitadora.
amor, y empecé a recitar. Y todos escuchando este recitador. Eso desapareció. La recitadora ha ido desapareciendo, ¿no? En el centro de Santiago, ¿no? Para más remate, descubrí que después mi papá era poeta secreto. Y además mi mamá se separa de mi papá y se empareja con un poeta. O sea, estaba liquidado yo. Y con un gran poeta, Eduardo Anguita, poeta metafísico. Escucháis madurar los duraznos a la hora del estío. Mientras un príncipe danza en vísperas de su coronación, yo pienso en el gusano. Venus en el pudridero, Venus, la belleza en el pudridero. Un poema maravilloso sobre el tiempo. Llegaba Eduardo Anguita, que era un personaje neurótico. Insomne, vivía en la noche y el día dormía. Pálido, flaco, pero muy ágil. Llegaba así, pálido. Había que tenerle una taza de té y un huevo duro, no sé por qué. ¿Ya? Con eso era feliz. Y llegaba como a las 7 de la tarde, todavía era medio zombie. Tipo 9 empezaba a florecer. Y empezaba a hablar, y no solo hablaba, bailaba. Imitaba a Nijinsky, el bailarín. Saltaba. Y de repente se ponía a hablar de San Agustín y el tiempo. 1 hora. Y yo ahí escuchaba. Y los poetas de la generación 38. Y yo ahí escuchaba. Y el otro. Y Huidobro fue el discípulo de Huidobro. Y Vicente que dijo esto. Mis héroes. Por eso estoy chiflado. Soy sonado. Me he hecho terapia, he tratado de... No hay caso. Me imagino mi pobre señora que de repente me levanto en la noche y recito unos poemas. Bueno, y resulta, y aquí voy a ir terminando, voy a ir cerrando, esto se llama conferencia incompleta, se va a llamar así. Completamente incompleta. Bueno, ¿qué ocurre? Que yo creo que la poesía, nuestra poesía, en una modernidad como la nuestra, uno de cuyos problemas, hay varios, es la crisis de sentido que los está devastando. A nivel de los jóvenes que están huérfanos, desesperados, buscando referentes. Una modernidad que solo le ofrece a nuestros jóvenes la anestesia de la droga y el alcohol. ¿No es cierto? A mí me encanta tomar y chupar, pero una cosa es tomar dionisíacamente y otra cosa es tomar para borrarse. Hay algo, la modernidad, yo estoy a favor de la modernidad, estoy a favor del desarrollo económico, todo eso, pero si tú eso no lo acompañas con un desarrollo humano y cultural profundo, te va a pasar lo del estallido. Yo no digo que esto sea la causa del estallido porque la gente no lee poesía, no voy a llegar a ese extremo, ¿no es cierto? Pero sí en el sentido de que ese estallido no solo fue por razones económicas, no solo fue por la posible intervención de Caracas, que debe haber habido ahí algunos venezolanos metidos, a lo mejor quemando trenes y todo eso, pero había un malestar, son varias cosas juntas, pero también uno se da cuenta en las manifestaciones que había algo, es la pérdida de sentido, y en esa pérdida de sentido son las ideologías las que se apoderan de aquellos que están huérfanos de sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un vacío cultural, un vacío espiritual, más que cultural, espiritual. Y resulta que nosotros tenemos que buscar algo que sea auténtico, que sea nuestro, no tenemos que estar copiando. Oye, si nosotros tenemos filósofos que son maravillosos, pero Chile no es un país que, digamos, que se haya dado un desarrollo filosófico extraordinario. No le pidas peras al olmo. Tenemos grandes filósofos admirables, Giannini, todos los conozco y los he entrevistado y son maravillosos. No tenemos una gran ciencia desarrollada. Hay científicos, hay muchos científicos a lo mejor aquí en la sala, no sé, hay un desarrollo científico, es verdad, pero ¿quién ha inventado algo? Bueno, Maturana inventó el concepto de autopoiesis, ¿no es cierto? Podríamos decir. Y hay científicos que están haciendo en la punta cosas interesantes. Es verdad, estoy siendo injusto a lo mejor. La ciencia es muy importante. Pero tenemos algo seguro, una sandía galá. Tenemos el patrimonio poético, este otro pensar, que podría servirnos, creo yo, como uno de nuestros caballos de batalla para ir articulando nuestra paideia de la que hablé antes, nuestra cultura y educación que están juntas. Creo que tenemos eso. Quiero cerrar haciendo como una cata de poesía y tirando algunos vislumbres. Las cumbres de ese otro pensar para mí. ¿Cuáles son las cumbres? Voy a ser injusto porque voy a dejar a muchos poetas fuera. Primero que nada, voy a hablar de Neruda. Neruda, autor de Residencia en la Tierra. Este libro, el libro más difícil de Neruda, el más difícil pero más honesto desde mi punto de vista, es lo que en filosofía sería Ser y Tiempo de Heidegger. Así, nosotros lo tenemos acá.
¿Qué es lo que es residencia en la tierra? Es un descenso, como nadie lo había hecho nunca a través de la palabra poética, a la materia. Esto es muy interesante. ¿Qué podemos aportar nosotros a la cultura universal que sea genuinamente nuestro? Sabemos lo que aportan los griegos, sabemos lo que han aportado los anglosajones, han aportado mucho, los franceses, los alemanes, en fin. ¿Qué podemos aportar nosotros? Nuestra relación con el paisaje, nuestra manera de habitar la geografía, nuestra manera de comunicarnos con ella, ¿no? La materia. Neruda es un místico de la materia. Este libro es impresionante, Residencia en la Tierra. Un libro que Neruda escribió en una crisis profunda. Uno abre el libro y no entiende nada. ¿Ya? Hay que dejarse llevar por un mantra. Es un Neruda que está en crisis, está en el oriente, en Ceilán, no sé dónde, por ahí, con un calor tórrido espantoso, en las colonias británicas, los gringos, los ingleses, chupando whisky, cuenta toda la tarde anestesiado. Él solo, ya caminando por las calles, echando de menos un amor que tenía acá, con una crisis, no encontraba la palabra, y empieza a tener una verdadera experiencia casi mística con lo que es nuestra dimensión material. Nosotros somos materia. La desintegración de la materia, la metamorfosis y la transformación de la materia. Y ahí empieza este poemario que es una aventura. Tratar de meterse con la palabra donde nadie ha entrado, con la palabra poética. Hay algo denso, unido, sentado en el fondo, repitiendo su número, su señal idéntica. Cómo se nota que las piedras han tocado el tiempo. En su fina materia hay olor a edad y el agua que trae el mar de sal y sueño. Me rodea una misma cosa, un solo movimiento. El peso del mineral, la luz de la piel se pegan al sonido de la palabra noche. La tinta del trigo, del marfil, del llanto, las cosas de cuero, de madera, de lana, envejecidas, desteñidas, uniformes, se unen en torno a mí como paredes. Trabajo sordamente, girando sobre mí mismo, como el cuervo sobre la muerte, el cuervo de luto. Pienso, aislado en lo extenso de las estaciones, central, rodeado de geografía silenciosa. Una temperatura parcial cae del cielo, un extremo imperio de confusas unidades se reúne rodeándome. Los españoles que leyeron esta poesía de Neruda quedaron así. ¿Qué es esto? Esto no es una poesía intelectual, esto no se entra con el intelecto. Neruda odiaba la poesía intelectual. Es antiintelectualista, se le pasó la mano desde mi punto de vista. Anti-Rilke, anti todo eso. Eliot, qué sé yo. No, es un poeta sensorial, sinestésico, que está inventando un lenguaje para nombrar aquello que nunca ha sido nombrado. Primera cosa. Lo más prodigioso para mí de ese libro es cuando Neruda entra en la madera. Neruda, niño sureño, su padre trabajó también en aserraderos, la madera es algo, los aserraderos, la madera, los bosques eran omnipresentes en su infancia. Y escribe este poema extraordinario que es un descenso al interior de la madera. Es un viaje a la madera. Entrada a la madera. Con mi razón apenas, con mis dedos, con lentas aguas lentas inundadas, caigo al imperio de los no me olvides, a una tenaz atmósfera de luto, a una olvidada sala de caída, a un racimo de tréboles amargos. Caigo en la sombra, en medio de destruidas cosas, y miro arañas y apaciento bosques de secretas maderas inconclusas. Y ando entre húmedas fibras arrancadas al vivo ser de sustancia y silencio. Dulce materia, oh rosa de alas secas, en mi hundimiento tus pétalos subo con pies pesados de roja fatiga, y en tu catedral dura me arrodillo, golpeándome los labios con un ángel. Es que soy yo ante tu color de mundo, ante tus pálidas espadas muertas, ante tus corazones reunidos, ante tu silenciosa multitud.
Soy yo ante tu ola de olores muriendo, envueltos en otoño y resistencia. Soy yo emprendiendo un viaje funerario entre tus cicatrices amarillas. Soy yo con mis lamentos sin origen, sin alimentos, desvelado, solo, entrando oscurecidos corredores, llegando a tu materia misteriosa. Veo moverse tus corrientes secas, veo crecer manos interrumpidas, oigo tus vegetales oceánicos crujir de noche y furia sacudidos y siento morir hojas hacia adentro, incorporando materiales verdes a tu inmovilidad desamparada. No se angustie, ya termino. Poros, vetas, círculos de dulzura, peso, temperatura silenciosa, flechas pegadas a tu alma caída, seres dormidos en tu boca espesa, polvo de dulce pulpa consumida, ceniza llena de apagadas almas. Venid a mí, a mi sueño sin medida, caed en mi alcoba en que la noche cae y cae sin cesar como agua rota, y a vuestra vida, a vuestra muerte asidme, a vuestros materiales sometidos, a vuestras muertas palomas neutrales, y hagamos fuego y silencio y sonido, y ardamos y callemos, y campanas. Termina con campana, ¿no? Aquí, como les dije, hay que cerrar los ojos, tomarse una copita de vino. No voy a proponerle que tomen droga ni nada de eso, la poesía en sí misma ya es una droga, ¿no? Leerla para volarse. Pero no hay que entrar con la cabeza aquí. Estos son sensaciones. Neruda es un poeta del ritmo, tiene un ritmo prodigioso, es como un mantra. De la imagen, es imágenes prodigiosas. Esto cuando dice, por ejemplo, entrando oscuro, siento morir hojas hacia adentro. Él está sintiendo el bosque. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo parte? Con mi razón apenas, con mis dedos. O sea, nos dice, no vamos a entrar aquí con la razón para entender la madera. Hay que entrar con los sentidos y el primero de todo, con el tacto. Esto es solo un ejemplo. Lo que pasa es que, por eso digo, esto requiere tiempo de un profesor que se pare, como yo aquí, me estoy tirando flores a mí mismo. A lo mejor los tengo súper aburridos, pero que se dé el tiempo. En vez de decir, niños, la entrada de la madera, ¿cuál es el hablante lírico? ¿Cuál es el temple de ánimo? ¿Cómo vas a entrar al poema así? Primero que nada, escuchémoslo. No entendí nada, profesora. Maravilloso. Está súper bien. Oye, para los que son católicos, un católico que me diga no entendí nada, bueno, perdóneme. ¿Sabe lo que dice San Juan de la Cruz cuando entra donde Dios? Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El nous, el conocimiento directo, sobre la razón, sobre la ciencia. Eso es la poesía también, como la mística. Entonces, que la música no entendí, no importa. Yo hay canciones inglesas que no entiendo nada, pero me encantan. Federico García Lorca, esto es paréntesis, yo sé, estamos volviendo, terminando, como me voy por las ramas, vuelvo. Federico García Lorca, que recorría España, gran admirador de Neruda, se hizo amigo de él, recitando su poesía. Y no era fácil la poesía de García Lorca. Muchos campesinos escuchando, campesinos con su boina, respetuosos, pusieron la boina acá, los campesinos, analfabetos. Y empieza a recitar. La piqueta de los gallos cava buscando la aurora. Silencio. Wow. Silencio conmovido. Se le acerca un campesino y le hace una pregunta tonta y se sintió mal García Lorca. ¿Entendió el poema? El campesino le dice, no lo entendí, pero me gusta. No lo entendí, pero me gusta. Bueno, con Neruda un poco parecido a eso. Solamente el comienzo de Walking Around, no solo la materia, es la condición humana. ¿Usted le ha pasado de repente levantarse en la mañana y sentir angustia? Nada más que de ser humano, de angustia. O en la noche, en la tarde, cuando se van a tomar un whisky, ¿no es cierto? Este hoyo aquí, esta cosa. Esa angustia. Ya empezar la hora en que la angustia empieza a caer, sobre todo en primavera, ¿ya? Bueno, Neruda lo logró verbalizar y lo dijo. Sucede que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cisnes marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lanas. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Todo el derecho. A veces nos cansamos de ser hombres y no es fácil la cuestión. Es fatigoso, es duro. Nos cansamos. ¿Y qué? Y Neruda lo verbaliza. Qué importante es verbalizarlo, ¿no? Darle un nombre a esos vagos. En la educación de un niño no sabe expresar el sentimiento. El niño que llega con la capucha acá, donde la psicóloga, porque está todo el día ahí, levanta la cara. Hay que levantar la cara. Mira, escucha. ¿Qué te pasa? No tiene palabras. No tiene palabras. Es un drama. La pérdida del lenguaje para poder decir. No el lenguaje para decir conceptos abstractos. Eso lo dijimos a Platón y a sus señores. No. El lenguaje para decir lo que me pasa, lo que siento, lo que me ocurre. Lo que quiero compartir y no puedo compartirlo. Y al no poder compartirlo, voy a entrar en depresión. O voy a atacar al compañero y le voy a clavar un cuchillo como ocurrió ayer en uno de los liceos en Santiago, que está ocurriendo todos los días. 2 poemas y terminamos. Ya. Me fui al chancho, parece. Ya. Es que si leía Neruda y leí todo el hueco no puedo evitar leer un piececitos de niño nomás, pues déjame leer. Que también es muy bonito, pero... Ya. Esta les da la medida y la dimensión de a dónde llega la poesía y nuestros poetas de la materia y de a dónde llega, al ser de la materia, Gabriela Mistral. Fíjense ustedes, este poema yo lo usé, yo fui profesor, me titulé de profesor de castellano, profesor de Estado en castellano, gran honra. Y hice mi práctica en un liceo de niñas en la Estación Central. Y terminé con un poema de Gabriela Mistral. Lo que hice fue ir a comprar, un poema se llama Pan. Fui a comprar una panadería y en la esquina de la Estación Central un pan grande llegué. Y lo coloqué sobre la mesa. ¿Ya? Y conté la historia, que les voy a contar a ustedes. Gabriela Mistral llega, estaba de viaje, creo que en España, en Castilla, no sé dónde. Entra a una casa en que estaba recorriendo, en el campo, no sé, y ve una mesa y un pan humeando recién traído sobre la mesa. Se detiene ante la mesa y tiene una epifanía con el pan. Y así como vimos un Neruda descendiendo en la madera, vamos a ver a una Gabriela Mistral. ¿A dónde nos lleva la poesía y qué dimensiones de un pan? Ese pan que descubrimos, llegó el pan. Oye, el pan sobre la mesa. Efraín Barquero, poeta chileno, tiene un maravilloso libro que se llama El pan del hombre. Todo lo que hay en un pan, ¿no? Y nosotros lo damos como por hecho. No, pues. Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo. Me parece nuevo o como no visto, y otra cosa que él no me ha alimentado. Pero volteando su miga, sonámbula, tacto y olor se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a 3 valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia, y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas el mismo pan, en 100 hermanos, pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, pan de Santa Ana y de Santiago. En mis infancias yo le sabía forma de sol, de pez o de halo, y sabía mi mano su miga y el calor de pichón emplumado. Después le olvidé, hasta este día en que los dos nos encontramos. Yo con mi cuerpo de Sara vieja y él con el suyo de 5 años. Amigos muertos con que comíalo, en otros valles sientan el vaho de un pan en septiembre molido y en agosto en Castilla segado. Es otro y es el que comimos en tierras donde se acostaron. Abro la miga y les doy su calor. Lo volteo y les pongo su hálito. La mano tengo de él rebosada y la mirada puesta en mi mano.
Entrego un llanto arrepentido por el olvido de tantos años y la cara se me envejece o me renace en este hallazgo. Como se halla vacía la casa, estemos juntos los reencontrados. Sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. Son muchas las cosas que hay en este poema. Esta es típica del profesor Latero que empieza a explicar el poema, pero no puedo evitar decir dos, tres cosas. Primero, el encuentro sola de ella con este pan, en un diálogo. Las cosas están ahí y nos hablan. Al poeta le hablan. ¿Okay? Nuestra razón es un poderoso instrumento, pero la razón llevada a la extrema puede arrasar la capacidad de sentir y percibir el ser de las cosas. El ejemplo más grande es, ustedes han visto el cuadro de ese zapato de Van Gogh en su casa. Van Gogh llega a su pieza y ve un pototo sucio y roto. Hubiera estado la señora, se lo bota a la basura, Vicente. No tenía señora, ¿ya? Y ahí está el bototo, hediondo, feo y todo. Pero él algo lo hace detenerse ante ese bototo y lo pinta. ¿Y qué es lo que hace Van Gogh al pintarlo? Hace aparecer un ser, desoculta el ser de ese bototo. Eso hacen los poetas y eso hacen los artistas. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo aquí Gabriela Mistral. Desoculta el ser de este pan. ¿Y qué descubre? Que este pan le remite a la infancia, le remite a la experiencia cuando tomaba el pan cuando chica, la forma que tenía el pan, a panes de otros lugares. Pero lo más impresionante para mí, cuando dice amigos muertos con los que comíalo en otros valles, empieza a hablarle a los muertos y a mostrarles ese pan, a hacerles sentir el pan de nuevo. Y se produce una especie de comunión en que todos los que comieron pan están ahí en esa mesa con ella, en una unidad. Y la unidad termina finalmente hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. O sea, yo, el pan, la tierra, mis amigos muertos, unidos en torno a este pan. Entonces, no es llegar que llegó el pan y se colocó el pan aquí. Por eso que es maravillosa, independientemente de la creencia que uno tenga, la liturgia católica es superior a todas las liturgias cuando coloca la materia, la hostia como centro y la comida de esa materia, ¿no? Lo que hay detrás de eso es mucho más que una hostia que me como, es mucho más que un pan, es mucho más que el agua. ¿Y para qué están los poetas? Para desocultarnos eso que ella misma dice, que hemos olvidado, el olvido del ser. Y quiero terminar. Este es cortito, chiquitito. La última, no la tengo más, ya. Esto es, ya creo, hay una charla, un premio Nobel de física afuera, si quieres van, no hay ningún problema. Sí. Obvio que será mejor que esto, estas divagaciones a esta hora de la tarde. Con esto termino de verdad. Esto es impresionante. Gabriela Mistral, muchos han reído que piececitos de niños, perdona, las canciones de cuna de Gabriela Mistral son cada una joya, un hallazgo, una belleza, una delicadeza, una ternura, todo. Y tiene una muy misteriosa, la pajita. Una niña que está en el campo y parece, le empieza a lagrimear el ojo y ve una pajita en el ojo. Y empieza a ver todo distorsionado por esa pajita que se le metió en el ojo. Y Gabriela Mistral asiste a este acto tan, aparentemente tan nimio y tan irrelevante. El filósofo no va a tomar en cuenta eso, pues. Ahí está, pero el filósofo está pasando en el todo, en la unidad del ser. Y la poeta se detiene y ve a esta niña que le cae un lagrimón, que llora, y dice, esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, era la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol, siquiera una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón
mi fiesta verdadera. Logra meterse en la imaginación de una niñita. Cuando vemos a los niñitos, cuando uno mira a los niños no hay que meterse, hay que mirarlos, haciendo cosas, experimentando. No. Jugando en la tierra, agarrando una hoja, agarrando una piedra. ¿Qué pasa ahí? Todo lo que pasa ahí. Y ella se logra meter adentro. Y la fiesta que se le pierde a ella, porque con la pajita le pasaban cosas. Eso es lo que interpreto yo. Pues bueno, Gabriela Mistral logra convertir eso en un poema. Pero lo vamos a escuchar, este poema, en una versión sublime que hizo Inti Illimani del poema. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. Pajita dentro de mis ojos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Y termino respondiendo a la expulsión de los poetas de Platón. Necesito un notario y un testigo. Visto y considerando que la poesía ha estado en el origen de esa región remota llamada Chile, y en la consolidación de la República, uno de sus padres fundadores tuvo a la poesía como la más alta de las facultades, y que dentro del siglo XX en esta tierra floreció un milagro en nuestro territorio, de las más variadas formas y expresiones, otorgándonos además el reconocimiento del mundo por las altas cumbres alcanzados por nuestros vates. Visto que la tecnificación del mundo avanza vertiginosamente, prometiéndonos una inteligencia artificial y donde ante el humano se abren posibilidades y altos riesgos, decreto que, 1, la poesía vuelva a la República. 2, que los poetas sean consejeros que asesoren al poder. 3, que se lea un poema al día al iniciar una sesión del Parlamento. Que algo les llegue a los diputados. Y que la poesía regrese para que nosotros también regresemos a nuestra verdadera patria profunda, que es el ser de Chile. Regístrese, archívese y publíquese. Decreto esto con el poder que me confiere la palabra poética. Gracias.